Restablecimiento de relaciones México-España, 40 años. En una postura de lealtad hacia la República Española, México rompió relaciones diplomáticas con España a raíz del golpe de Estado del general Francisco Franco, que condujo a la Guerra Civil de 1936. A 40 años de que los cancilleres Santiago Roel y Marcelino Oreja acordaran reanudar relaciones oficiales el 18 de marzo de 1977, poco después de la muerte del dictador, investigadores del Colegio de México reflexionan sobre los impactos de ese reencuentro y sobre las formas que han tomado los vínculos entre dos naciones, cuya historia fue compartida durante los 3 siglos que duró el virreinato, pero que tuvieron la ocasión de reconocerse de nuevo sobre las bases que corresponden a 2 repúblicas soberanas. México no fue invitado originalmente a formar parte de la Sociedad de Naciones. Sin embargo, para 1932 tiene ya una participación muy activa, condenando la invasión de Japón a Manchuria, en China, y también adoptando posiciones importantes con la Guerra del Chaco y la Guerra de Leticia en América Latina. Para ese entonces, la posición de México, que no se nos olvide, es el representante de un país, de una revolución triunfante, basada en los principios de no intervención y autodeterminación de los pueblos, pero interpretado dentro del contexto de una diplomacia de política exterior activa, va a tener una coherencia, una congruencia. Y en relación a los acontecimientos de que se instaura una república en España que termina con muchos años de monarquía, hubo una tendencia a manifestar una afinidad electiva, como diría Goethe o como diría Max Weber, en términos de estar defendiendo posiciones republicanas conjuntas. Cuando surge el conflicto con la insurrección de Franco en julio de 1936, la posición del gobierno mexicano fue considerar que esto era una agresión por parte de grupos fascistas como Alemania o Italia, que estaban apoyando a Franco, en contra del establecimiento de gobiernos progresistas, demócratas, republicanos, y de ahí vino una necesidad de apoyarlo con firmeza y con todos aquellos acontecimientos que se consideraran importantes, más allá de declaraciones. El gobierno de Lázaro Cárdenas, a través del coronel Adalberto Tejeda, envió armamento, municiones a los republicanos españoles, y quizás sin proponérselo quedó del lado de lo que iban a ser las brigadas internacionales de defensa de la República, que no era por parte de gobiernos, sino por parte de grupos revolucionarios, algunos de ellos sí organizados por el Partido Comunista, pero otros de manera espontánea, que fueron a defender pues un gobierno que se consideraba legítimo por haber sido democráticamente electo y por considerar que además esto era pues lo que acabó siendo un laboratorio de ejercicio para las fuerzas fascistas de Alemania e Italia de probar su armamento para acabar con algo que se veía como una amenaza comunista. Hay que recordar que el Papa Pío XI consideraba que había un triángulo rojo representado por Moscú, por España republicana y por el México revolucionario, derivado, por supuesto, del conflicto de México con la Iglesia por la Guerra Cristera. Así que todos estos acontecimientos contribuyen a que haya este apoyo fundamental de México hacia la República Española, en contra de presiones fuertes que había incluso por parte de la colonia española de México, que simpatizaba con la monarquía y después con el franquismo, y en contra de otras posiciones internacionales que en ese momento no simpatizaban con la República Española. Por supuesto que la posición que van a mantener Ávila Camacho,
Miguel Alemán, Ruiz Cortines, Adolfo López Mateos, se inscribe en la manera como se interpretaban los principios de la política exterior de México. Todavía no están elevados a rango constitucional, eso no ocurrirá sino hasta el gobierno de Miguel de la Madrid, pero en donde la posición de los principios de no intervención, de autodeterminación, se consideraba que estaba teniendo mucho éxito en términos de generar una política exterior propia, activa, frente a la cual se podía estar orgulloso, porque para muchos otros sectores esto representaba los auténticos principios heredados de la Revolución Mexicana. No se nos olvide, eso puede olvidarse muy fácilmente, que México representa el único gobierno quizá en América Latina y después va a ser en Europa para los años de la posguerra y de la Segunda Guerra Mundial, que tuvo una revolución socialista exitosa. Así lo veían todos los refugiados españoles, refugiados que vinieron de Alemania, de Austria, de Rusia, seguidores del marxista Georg von Lucas que estuvieron aquí en México y que era el único ejemplo de revolución donde había triunfado la revolución con sus características muy especiales, pero en donde se había hecho una reforma agraria, una reforma laboral y una reforma educativa de primer nivel desde la perspectiva que se tenía de fuera. Es muy importante comentar que después de muchos conflictos sordos, algunos de ellos abiertos, como el que tuvieron Franco y Luis Echeverría, con motivo de una condena que hizo el gobierno de México por la ejecución de guerrilleros vascos en España, que llevaron a la posibilidad de cancelar las conexiones, no había relaciones diplomáticas, pero las conexiones que había entre México y España en 1975. Finalmente, el 20 de noviembre, día del aniversario de la Revolución de 1975, Francisco Franco murió. Y con eso las posibilidades de reencauzar el restablecimiento de buenas relaciones entre México y y España acabarían por concretarse. Otra fecha histórica, el 18 de marzo, aniversario de expropiación petrolera de Lázaro Cárdenas, pero ahora de 1977, entre España y México, algo que 10 días después adquirió ya características importantes, donde se dieron, 28 de marzo de 77, se dieron por terminadas las relaciones especiales de México con el gobierno de la República Española, que se había mantenido en territorio mexicano durante cerca de 40 años, para poder restablecer las relaciones con el nuevo gobierno, que recordemos que el 28 de marzo de 77 todavía en España no se otorgaban su Constitución Democrática de 1978. Otra fecha para recordarla, que fue entre el 5 y el 6 de enero de 1990, el Día de los Reyes, de los Santos Reyes, vinieron los reyes de España a México y vinieron al Colegio de México, que es una institución de origen republicano, y vinieron a establecer los elementos de conciliación con discursos muy emotivos por parte del rey Juan Carlos de Borbón, reconociendo todo lo que el Colegio de México había representado para darle resguardo y apoyo a ciudadanos republicanos españoles, y el rey, en una institución republicana, agradeció al Colegio de México por haberle salvado y protegido la vida a tantos ciudadanos españoles. La buena relación de Cárdenas con la República Española, hay algunos historiadores que han dicho que se trataba de ver, que México estaba a la expectativa de ver qué podía ocurrir en España para aprovecharlo para nuestra propia experiencia histórica. Pero hay otros que dicen que era al revés, que Lázaro Cárdenas tenía más bien la disposición como presidente de la República, de una revolución triunfante, para decirle a los españoles: nosotros somos los que les vamos a enseñar qué tienen que hacer. No es al revés. Thomas Carlyle, en su libro Los Héroes, nos dice que los grandes acontecimientos y transformaciones históricas los producen grandes individuos históricos. En cambio, historiadores marxistas o historiadores como
Edward Hallett Carr de la Universidad de Cambridge consideran que son básicamente acontecimientos estructurales donde la intervención de los individuos es marginal o prácticamente no importante. Sin embargo, yo creo que especialmente para lo que representó el apoyo de México a la República Española, que sería algo diferente a lo que ocurriría ahora, es que por las características de desarrollo tecnológico de los años 30, los embajadores de México en el exterior eran auténticos ministros plenipotenciarios. De la misma manera, todo lo que hicieron los embajadores y diplomáticos mexicanos en la Guerra Civil Española, en una época en que no había internet, ni tweets, ni nada, sino que había a veces que esperarse semanas para que llegara una carta, tenían que tomar decisiones inmediatas, aunque no recibieran una instrucción directa por parte del secretario de Relaciones Exteriores o del presidente de la República. Y creo que todos ellos tomaron decisiones muy importantes, incluso los que no estaban en España, como fue el caso de Daniel Cosío Villegas, que era el encargado de negocios en la Embajada de México en Portugal, y que cuando estalla la Guerra Civil Española, inmediatamente cruza la frontera, comienza a apoyar a la República Española y va a empezar a tramitar toda la posibilidad de traer a intelectuales españoles en caso de que fuera necesario a territorio mexicano. Pero la actividad individual de Daniel Cosío Villegas es fundamental para que se pueda crear la Casa de España en México, el Colegio de México, y además el argumento que Lázaro Cárdenas entendió muy bien. Cuando Cosío Villegas, que era economista, fue también fundador del Fondo de Cultura Económica, le decía: señor presidente, si traemos a todos estos ingenieros, médicos, abogados, etcétera, después de la guerra civil que hemos tenido en México y que implica un enorme deterioro de nuestros recursos, tendremos entonces una recuperación de formación de recursos públicos, de maestros para formar a mexicanos con esa característica de creación intelectual, y México no va a tener que pagar un solo centavo. Es decir, lo que hubiera tomado generaciones en recuperar, se recupera en menos de una generación, lo cual en España sigue siendo tan importante, que eso es importante señalarlo. Yo he estado en seminarios en la Fundación Ortega y Gasset, discutiendo la Guerra Civil Española. Y al final, cuando hay muchos conflictos de interpretación y posiciones encontradas, un punto de acuerdo de todos los ponentes es que se pregunta, bueno, ¿quién ganó la Guerra Civil Española? Y la respuesta es México.